El sol se ponía lentamente sobre el cementerio de Santa María en Valencia, proyectando largas sombras entre las lápidas de mármol. El silencio era interrumpido solo por el canto distante de los pájaros y los pasos firmes de un hombre elegantemente vestido. Eduardo Montero, a sus 68 años, caminaba con la postura erguida que caracterizaba a un hombre acostumbrado a comandar salas de reuniones. Su traje italiano impecablemente cortado contrastaba con la expresión de profunda tristeza en su rostro arrugado. Antes que nada, un pedido especial para ti que estás comenzando esta jornada con nosotros. Si esta historia toca tu corazón, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más narrativas como esta. Cada suscripción nos motiva a continuar compartiendo historias que emocionan e inspiran. Ahora, volvamos a nuestra historia. Eduardo se detuvo abruptamente. Algo estaba diferente. A la distancia podía ver que había alguien junto a la tumba de su hijo. Un chico delgado, quizás con 13 o 14 años, estaba sentado silenciosamente al lado de la lápida de mármol donde se leía Alejandro Montero Vidal, 1985-2020, amado hijo y padre. ¿Qué haces aquí?, Eduardo preguntó en español antes de corregirse, dándose cuenta de que estaba en su tierra natal. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz salió más dura de lo que pretendía, cargada por la sorpresa y por el dolor que siempre lo acompañaba en aquel lugar. El chico se levantó sobresaltado, sus ojos castaños muy abiertos por el miedo. Vestía ropas gastadas y demasiado grandes para su cuerpo frágil. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus manos, Eduardo notó, estaban limpias a pesar de las uñas mordidas. «Lo siento, señor», el chico respondió en portugués con acento español. «No quería molestar. Yo vengo aquí a veces». Eduardo frunció el ceño, confuso. «¿Vienes a visitar la tumba de mi hijo? ¿Por qué? ¿Lo conocías?» El chico vaciló, sus ojos bajando hacia la lápida antes de volver a mirar a Eduardo. «Sí, señor. Mi nombre es Miguel. Alejandro, él cambió mi vida». Eduardo sintió que el mundo se detenía por un instante. En 3 años desde la muerte repentina de su hijo en un accidente de coche, nadie jamás había mencionado a un chico llamado Miguel. ¿Quién era este niño y qué secreto guardaba sobre Alejandro? «Explícate», Eduardo dijo, su voz ahora un susurro tembloroso. Miguel miró a los lados, como si buscara una ruta de escape. Pero entonces sus hombros cayeron en resignación. «Es una larga historia, señor. Tengo todo el tiempo del mundo», Eduardo respondió, sentándose en el banco de piedra frente a la tumba. «Y creo que tú también». 3 años antes, en las calles bulliciosas de Valencia, Miguel Hernández era solo uno más de los muchos niños sin hogar que vagaban por la ciudad. A los 10 años de edad, tras la muerte de su madre, Carmen, y la desaparición de su padre alcohólico, Miguel se había convertido en un experto en supervivencia urbana. Dormía en refugios cuando tenía suerte o en callejones escondidos cuando no la tenía. Sus días eran dedicados a pequeños trabajos, entregar recados, cargar compras, cualquier cosa para ganar algunas monedas para comer. «Yo vivía cerca del mercado central», Miguel explicó, su voz baja mientras removía las puntas deshilachadas de su camiseta. Conocía a todos los comerciantes, sabía exactamente cuándo tiraban frutas y verduras que aún podían ser aprovechadas. Eduardo escuchaba atentamente, intentando imaginar a su hijo, un ejecutivo exitoso de la empresa familiar, cruzando el camino de este niño de la calle. Alejandro había sido criado en mansiones y educado en las mejores escuelas de Europa. ¿Cómo estas dos vidas tan diferentes se habían conectado? «Fue un martes lluvioso», continuó Miguel, sus ojos ganando un brillo distante de memoria. «Yo estaba intentando protegerme de la lluvia bajo la marquesina de una tienda cuando su hijo paró su coche. Él estaba saliendo de una reunión, creo yo. Vestía un traje como el suyo». Miguel describió cómo Alejandro, en lugar de simplemente ignorarlo como la mayoría de las personas hacía,
Había parado y preguntado si él estaba bien. Cuando Miguel explicó que no tenía a dónde ir, Alejandro lo llevó a comer a un restaurante cercano. Él no me trató como un caso de caridad, Miguel dijo, una sonrisa débil iluminando su rostro por primera vez. Él me hizo preguntas sobre mi vida, sobre lo que me gustaba estudiar antes de que todo se derrumbara. Cuando yo dije que adoraba matemáticas, él quedó realmente interesado. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Eso sonaba exactamente como su hijo. Alejandro siempre tuvo un talento natural para los números y una pasión por la educación que Eduardo nunca entendió completamente. Mientras Eduardo había construido su imperio inmobiliario con determinación férrea y negociaciones implacables, Alejandro siempre hablaba en responsabilidad social y en usar la riqueza de la familia para hacer diferencia en la vida de las personas. Después de aquel día, Miguel continuó, su hijo comenzó a buscarme regularmente. Él me inscribió en una escuela particular en Valencia, la Academia San José. Pagó por todo, uniformes, libros, hasta un pequeño apartamento donde yo podría vivir con una señora, doña Pilar, que cuidaba de mí. Eduardo parpadeó, aturdido. ¿Cómo no sabía de eso? ¿Cómo Alejandro había escondido esta parte de su vida? Él me visitaba todas las semanas, Miguel dijo. Me ayudaba con las tareas de casa, me llevaba a museos, al cine. Él decía que yo tenía potencial, que solo necesitaba una oportunidad. La voz de Miguel falló, y Eduardo percibió que el chico estaba luchando contra las lágrimas. Cuando él murió, nadie sabía sobre mí. El dinero para la escuela y para doña Pilar dejó de llegar. Después de algunos meses, tuve que volver a las calles. Eduardo sintió una ola de culpa y vergüenza invadirlo. Mientras él se sumergía en su propio luto, aislándose en su mansión en la Malvarrosa, este chico, que a su hijo claramente le importaba, había sido abandonado a su suerte. Pero yo nunca olvidé lo que él hizo por mí, Miguel dijo, mirando directamente a los ojos de Eduardo. Por eso vengo aquí, para agradecer, para recordar. Eduardo estudió el rostro del niño, buscando trazos de mentira o manipulación. Encontró solo sinceridad y un dolor que reflejaba el suyo propio. ¿Por qué mi hijo nunca me contó sobre ti? Eduardo preguntó, más para sí mismo que para Miguel. El chico se encogió de hombros. Él mencionó una vez que su padre, el Señor, tenía ideas diferentes sobre caridad. Él dijo que prefería hacer eso silenciosamente, de su propio bolsillo, sin, como él dijo, hacer de eso un espectáculo para la prensa. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Cuántas veces él había ridiculizado los proyectos de caridad de Alejandro en las reuniones de familia? ¿Cuántas veces había insistido que donaciones deberían ser estratégicas, beneficiando la imagen de la empresa Montero? ¿Dónde estás viviendo ahora, Miguel? Eduardo preguntó finalmente. El chico desvió la mirada. Yo me las arreglo, señor. Tengo lugares. La evasiva era clara. Miguel estaba nuevamente sin hogar. El cielo de Valencia se había oscurecido completamente, y las luces del cementerio creaban un ambiente casi etéreo. Eduardo invitó a Miguel a acompañarlo hasta su coche. Un Mercedes-Benz negro estacionado cerca del portón principal. El chofer, Ramón, aguardaba pacientemente, su rostro impasible cuando vio a su jefe acercándose con un niño de la calle. «Vamos a casa, Ramón», Eduardo instruyó, abriendo la puerta trasera para Miguel, que vaciló antes de entrar. Durante el trayecto por las calles iluminadas de Valencia, Eduardo observaba al chico por el rabillo del ojo. Miguel miraba por la ventana con fascinación mal disimulada. Sus dedos ocasionalmente tocando el cuero suave de los asientos, como si no pudiera creer que estaba allí. ¿Tienes algún documento, Miguel?, Eduardo preguntó, rompiendo el silencio. Sí, señor. Tengo mi certificado de nacimiento y el documento de identidad. Alejandro insistió en que los mantuviera seguros. Están guardados con el padre Tomás, en la iglesia de San Nicolás. Eduardo asintió, impresionado con la previsión de su hijo. ¿Y tu familia? ¿No hay nadie?
Miguel miró a sus propias manos. Mi madre era portuguesa de Oporto. Conoció a mi padre cuando vino a trabajar a Valencia como camarera. No tengo otros parientes que conozca. El coche entró por los portones imponentes de la propiedad de los Montero, en la Malvarrosa, una mansión mediterránea con vista al mar. Miguel no consiguió contener un suspiro de admiración cuando el vehículo paró en la entrada circular adornada con una fuente de mármol. La ama de llaves, señora García, los recibió con una expresión de sorpresa mal disimulada. Eduardo la instruyó a preparar una habitación de huéspedes y proveer ropa limpia y una cena para el chico. Y por favor, llame al doctor Navarro para una visita mañana por la mañana, añadió Eduardo, notando cómo Miguel parecía delgado y pálido. Tras un baño y vestido con ropas limpias que, aunque aún grandes, eran infinitamente mejores que sus harapos anteriores, Miguel se sentó a la inmensa mesa de comedor. Eduardo observó cómo, a pesar de claramente hambriento, el chico se esforzaba para usar los cubiertos correctamente y comer despacio. ¿Alejandro te enseñó etiqueta en la mesa?, Eduardo preguntó, genuinamente curioso. Miguel sonrió tímidamente. Sí, señor. Él decía que conocimiento nunca es demasiado y que las buenas maneras abren puertas. Eduardo sintió una punzada de orgullo mezclada con tristeza. Eso suena como algo que él diría. Tras la cena, Eduardo llevó a Miguel a su oficina privada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Alejandro en diferentes edades. Como bebé en los brazos de su madre, Lucía, que había fallecido cuando él tenía solo 12 años, como adolescente en su uniforme escolar, como joven graduándose en la Universidad de Barcelona, y finalmente como ejecutivo al lado del padre. Él se parecía mucho al señor, Miguel comentó, observando las fotos. Las personas siempre decían eso, Eduardo respondió, dirigiéndose a una estantería de libros. Pero por dentro, él era diferente, más como su madre, gentil, idealista. Eduardo retiró una caja de madera tallada de una estantería alta. Después de que Alejandro murió, no conseguí deshacerme de sus cosas personales. Su exesposa, Sofía, llevó algunos ítems para la hija de ellos, mi nieta Lucía, pero muchas cosas aún están aquí. Él abrió la caja, revelando una colección de objetos, bolígrafos, gemelos, un reloj, documentos. Eduardo removió entre los papeles hasta encontrar un pequeño cuaderno de cuero. Este era su diario. Nunca tuve coraje de leer. Tal vez debiera haber leído. Eduardo abrió el cuaderno y comenzó a hojearlo lentamente. Paró en una entrada datada de aproximadamente 3 años atrás. Conocí a un chico hoy. Eduardo leyó en voz alta, su voz embargada. Su nombre es Miguel. Tiene 10 años y más inteligencia y determinación que muchos ejecutivos que conozco. Me pregunto qué diría mi padre si supiera que estoy usando mi bono anual para dar a este niño la oportunidad que él merece. Probablemente me llamaría de tonto sentimental, como siempre hace cuando menciono responsabilidad social. Eduardo paró, incapaz de continuar. Pasó el diario para Miguel, que lo sujetó con reverencia. Él escribió sobre mí. Miguel susurró, incrédulo. Continúa leyendo. Eduardo encorajó, girándose hacia la ventana para esconder las lágrimas que comenzaban a formarse. Miguel leyó en silencio por algunos minutos, ocasionalmente soltando pequeñas exclamaciones de sorpresa. Él tenía planes, Miguel dijo finalmente. Quería crear una fundación para niños en situación de calle. Quería ayudarme a entrar en la universidad un día. Él creía que yo podría... La voz de Miguel falló, y Eduardo se giró para ver al chico llorando abiertamente, el diario apretado contra el pecho. Él creía que yo podría ser alguien. Eduardo atravesó la sala y, hesitantemente, colocó la mano en el hombro de Miguel. Mi hijo raramente se equivocaba sobre las personas, dijo suavemente. Si él vio potencial en ti, entonces está allí. Aquella noche, mientras Miguel dormía en una cama de verdad por primera vez en casi 3 años,
Eduardo permaneció despierto en su oficina leyendo el diario de Alejandro. Cada página revelaba un hijo que él nunca había realmente conocido. Un hombre con compasión profunda, con críticas a la forma en que los negocios de la familia eran conducidos, con sueños de usar su riqueza y privilegio para hacer diferencia real en el mundo. Y en muchas páginas encontró menciones a Miguel, sus progresos en la escuela, sus dificultades en adaptarse a la vida estructurada, su talento extraordinario para matemáticas y ciencias. A veces me pregunto, Eduardo leyó la última entrada, datada solo una semana antes del accidente fatal, si estoy ayudando a Miguel por él mismo, o para llenar el vacío que siento desde que Sofía llevó a Lucía para Madrid. Tal vez ambos. Pero verlo florecer me da una esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. Tal vez un día mi padre entienda que hay más en la vida que balances financieros y adquisiciones. Tal vez un día él vea lo que yo veo en Miguel, no un caso de caridad, sino un recordatorio de que el verdadero legado que dejamos no está en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos. Eduardo cerró el diario con manos trémulas. La verdad, lo alcanzó como un golpe físico, quitándole el aliento. Su hijo había encontrado propósito en ayudar a aquel chico, mientras él, Eduardo, había pasado décadas construyendo un imperio que ahora parecía vacío y sin significado. Por primera vez desde el funeral de Alejandro, Eduardo permitió que las lágrimas fluyesen libremente. Lloró por el hijo que había perdido, por la relación que nunca tuvieron verdaderamente, y por las oportunidades perdidas que jamás retornarían. Lloró también por el chico durmiendo en la habitación de huéspedes, que había perdido no solo a sus padres, sino también al único adulto que realmente se preocupaba por él. Cuando el sol comenzó a nacer sobre el Mediterráneo, Eduardo había tomado una decisión. No podría traer a su hijo de vuelta, pero podría honrar su memoria. Podría continuar el trabajo que Alejandro había comenzado. Con resolución renovada, Eduardo guardó el diario y se dirigió a la cocina para preparar un café. La mansión comenzaba a despertar, con el equipo de funcionarios iniciando silenciosamente sus tareas diarias. La señora García ya estaba allí, preparando el desayuno. «Buenos días, don Eduardo», ella saludó, sorprendida al verlo tan temprano. «El chico aún duerme». «Déjelo descansar», Eduardo respondió. «Tenemos mucho que hacer hoy, pero primero necesito que usted prepare la habitación azul permanentemente, aquella al lado de la biblioteca». La ama de llaves lo miró con curiosidad. «La habitación que era de don Alejandro cuando niño». «Sí», Eduardo confirmó. «Creo que es la más adecuada para Miguel». La señora García asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Será hecho, señor, y si me permite decir, creo que don Alejandro aprobaría». Eduardo tomó su café en silencio, observando el jardín por la ventana de la cocina. Las rosas que Lucía había plantado con el abuelo años atrás aún florecían, obstinadamente bellas a pesar de la negligencia reciente. Como aquellas flores, tal vez aún hubiese esperanza de que algo nuevo y significativo pudiese crecer de las cenizas de su dolor. Cuando Miguel finalmente bajó las escaleras, excitante y claramente incómodo en un ambiente tan lujoso, Eduardo ya había trazado un plan. No sería fácil y habría obstáculos legales y burocráticos a superar, pero estaba determinado. Este chico, que su hijo había elegido ayudar, no volvería a las calles, no mientras Eduardo Montero tuviese recursos e influencia. «Buenos días, Miguel», Eduardo dijo, indicando la silla frente a él. «Tenemos mucho que conversar sobre tu futuro. Tal vez un día mi padre entienda que hay más en la vida que balances financieros y adquisiciones. Tal vez un día él vea lo que yo veo en Miguel. No un caso de caridad, sino un recordatorio de que el verdadero legado que dejamos no está en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos». Eduardo cerró el diario, sintiendo el peso de cada palabra.
Por la ventana de su oficina podía ver el Mediterráneo bañado por la luz de la luna, las mismas aguas que Alejandro tanto amaba. ¿Cómo se había distanciado tanto de su único hijo? ¿Cuándo el abismo entre ellos se había vuelto tan intransitable? A la mañana siguiente, el doctor Navarro llegó puntualmente a las 9. Tras examinar a Miguel, el médico de familia de los Montero, hacía décadas confirmó lo que Eduardo sospechaba. El chico estaba desnutrido y presentaba señales de anemia, pero no tenía problemas graves de salud. Buena alimentación, descanso adecuado y alguna actividad física regular deben resolver eso rápidamente, el médico explicó mientras guardaba sus instrumentos. Él tiene una constitución fuerte. Los niños son sorprendentemente resilientes. Tras la salida del médico, Eduardo encontró a Miguel en el balcón, observando el jardín con fascinación. El chico parecía diferente a la luz de la mañana, más joven, más vulnerable, pero también más vivo. Alejandro me trajo aquí una vez, Miguel dijo sin girarse, para una fiesta de Navidad. Yo me quedé en la cocina con los empleados. Él dijo que no era el momento correcto para presentarme a la familia. Eduardo sintió una punzada de vergüenza. Él estaba en lo cierto. Yo no habría entendido en la época. ¿Y ahora? Miguel preguntó, girándose para encarar a Eduardo. Sus ojos oscuros, penetrantes y directos. Ahora estoy intentando entender, Eduardo respondió honestamente. Estoy intentando ver lo que mi hijo veía. Aquella tarde, tras algunas llamadas y una visita a la oficina de su abogado, Eduardo llevó a Miguel a un paseo por Valencia. Primero, fueron a la iglesia de San Nicolás a recuperar los documentos del chico. El padre Tomás, un hombre anciano con ojos bondadosos, abrazó a Miguel calurosamente. «He rezado por ti, mi hijo», el padre dijo. «Después de que don Alejandro falleció, intenté encontrarte, pero habías desaparecido. Las calles de Valencia tienen muchos escondites». Miguel respondió con una sonrisa triste. Enseguida visitaron la Academia San José, donde Eduardo se reunió con el director, señor Martínez. El hombre se recordaba bien de Miguel. Un estudiante excepcional, el director comentó, especialmente en matemáticas y ciencias. Fue una pena cuando él paró de frecuentar las clases. Intentamos localizarlo, pero sin éxito. Eduardo explicó la situación y expresó su deseo de que Miguel retomase los estudios. El director, impresionado con el apellido Montero y la generosa donación que Eduardo sutilmente mencionó, garantizó que el chico sería readmitido inmediatamente. Por último, visitaron el pequeño apartamento donde Miguel había vivido con doña Pilar. La señora anciana lloró al ver al chico, abrazándolo y examinándolo de arriba a abajo. «Dios mío, estás tan flaco», ella exclamó, tocando sus mejillas. «Procuré por ti por todas partes cuando el dinero paró de llegar. Pensé lo peor». «Estoy bien, doña Pilar», Miguel aseguró. «Y ahora las cosas van a mejorar». En el camino de vuelta a la mansión, Eduardo observaba a Miguel por la ventana del coche. El chico parecía perdido en pensamientos, procesando todo lo que había acontecido en las últimas 24 horas. «¿En qué estás pensando?», Eduardo preguntó finalmente. Miguel vaciló antes de responder. «Estoy pensando en cómo la vida cambia rápidamente. Ayer yo estaba durmiendo debajo de un puente y hoy estás volviendo a casa conmigo», Eduardo completó. «Si eso es lo que quieres, claro». Miguel miró a Eduardo sorprendido. «¿El señor quiere que yo viva con usted?» «Quiero hacer lo que mi hijo habría hecho», Eduardo respondió. «Quiero darte la oportunidad que Alejandro creía que merecías». En las semanas siguientes, la mansión Montero, antes silenciosa y sombría, ganó una nueva energía. Miguel, inicialmente tímido y desconfiado, comenzó gradualmente a adaptarse a su nueva vida. Eduardo contrató tutores para ayudarlo a recuperar el tiempo perdido en los estudios y quedó impresionado con la rapidez con que el chico absorbía conocimiento. «Él tiene una mente matemática notable», comentó el profesor Jiménez, el tutor de ciencias.
Su capacidad de visualizar problemas complejos es rara en alguien tan joven. Eduardo no pudo dejar de sonreír. Eso no me sorprende. Mi hijo vio eso en él hacía años. La rutina diaria de Eduardo también cambió. Por primera vez en décadas, él comenzó a llegar en casa más temprano de la oficina, ansioso para oír cómo había sido el día de Miguel. Cenaban juntos todas las noches, conversando sobre historia, ciencia, literatura, asuntos que Eduardo había olvidado que gustaba de discutir. En una tarde soleada de domingo, mientras caminaban por la playa de la Malvarrosa, Miguel hizo una pregunta que cogió a Eduardo de sorpresa. ¿Por qué el señor nunca habla sobre su nieta, Lucía? Eduardo paró, observando las olas quebrar en la arena. ¿Cómo sabes sobre Lucía? Alejandro hablaba de ella todo el tiempo. Miguel respondió. Me mostraba fotos. Decía que ella era la luz de su vida. Eduardo suspiró profundamente. Tras el divorcio, Sofía llevó a Lucía para Madrid. Alejandro los visitaba regularmente, pero yo dejé que el resentimiento me impidiese mantener contacto. Ahora, con Alejandro partido, no sé cómo acercarme. ¿Ella tiene cuántos años ahora? 11, casi 12. Miguel chutó la arena pensativamente. ¿Sabes, si yo tuviese un abuelo, me gustaría que él me procurase, aunque hubiésemos perdido contacto? La simplicidad de la observación alcanzó a Eduardo como una ola. Aquel niño que había perdido todo estaba dándole una lección sobre familia y conexión. En la semana siguiente, Eduardo hizo una llamada que había aplazado por 3 años. Sofía atendió con cautela, pero no rechazó cuando Eduardo pidió permiso para visitar a Lucía. 2 días después, él y Miguel estaban en el tren para Madrid. El reencuentro fue inicialmente incómodo. Lucía, una niña de cabellos oscuros y ojos idénticos a los de Alejandro, observó al abuelo con una mezcla de curiosidad y reserva. Pero cuando Eduardo presentó a Miguel y explicó cómo él había conocido a Alejandro, algo cambió en el ambiente. «Papá me contó sobre ti», Lucía exclamó, sus ojos iluminándose. «Él dijo que eras como un hermano más joven que él había encontrado». Miguel se ruborizó, sorprendido y emocionado por saber que Alejandro lo había mencionado para su hija. Luego, los niños estaban conversando animadamente, compartiendo historias sobre el hombre que había tocado profundamente sus vidas. Observándolos, Eduardo sintió una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo: esperanza. Tal vez no fuese tarde para reconstruir lo que había sido perdido. Tal vez, a través de Miguel y Lucía, el legado de Alejandro pudiese continuar de una forma que Eduardo nunca había imaginado. De vuelta a Valencia, Eduardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente las vidas de muchos otros niños. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de la Empresas Montero y anunció su plan de crear la Fundación Alejandro Montero, dedicada a proporcionar educación y oportunidades para niños en situación de vulnerabilidad. Mi hijo tenía una visión, Eduardo explicó a los ejecutivos sorprendidos. Una visión que yo fui demasiado terco para percibir mientras él estaba vivo. No cometeré el mismo error 2 veces. Algunos consejeros protestaron, argumentando que tal emprendimiento desviaría recursos valiosos. Eduardo, que antes habría concordado con ellos, ahora veía el mundo a través de nuevos ojos. La verdadera riqueza no está en los edificios que construimos o en las acciones que poseemos, él respondió, inconscientemente haciendo eco de las palabras del diario de su hijo. Está en las vidas que tocamos y en el legado que dejamos. 1 año después, en una tarde de otoño, Eduardo y Miguel caminaban lado a lado por los portones del cementerio de Santa María. El chico, ahora con 15 años, había crecido varios centímetros. Su cuerpo no era más el de un niño desnutrido, sino el de un adolescente saludable y atlético. Sus ojos, antes cautelosos y desconfiados, ahora brillaban con confianza y propósito. Juntos, colocaron flores frescas en la tumba de Alejandro.
Lucía, que ahora visitaba regularmente al abuelo en Valencia, había escogido los lirios blancos, los favoritos de su padre. Creo que él estaría orgulloso, Miguel dijo suavemente. De todos nosotros. Eduardo asintió, colocando un brazo alrededor de los hombros del chico. Sí, estaría, especialmente de ti. En aquella misma tarde, la recién inaugurada sede de la Fundación Alejandro Montero abrió sus puertas en el centro de Valencia, un edificio moderno y acogedor que ya albergaba 50 niños en situación de vulnerabilidad. En el vestíbulo de entrada, una placa de bronce exhibía una fotografía de Alejandro y las palabras que Eduardo había encontrado en su diario. El verdadero legado que dejamos no está en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos. Eduardo observó a Miguel interactuando con los niños de la fundación. El chico que había encontrado en el cementerio ahora ayudaba a otros a encontrar su camino, compartiendo su historia e inspirando esperanza. Lucía también estaba allí, enseñando arte a los niños más nuevos, su talento para pintura floreciendo bajo el incentivo del abuelo. En aquella noche, mientras la familia reunida cenaba en la mansión Montero, Eduardo, Miguel, Lucía, Sofía e incluso doña Pilar, que ahora trabajaba en la fundación, Eduardo sintió una paz que no conocía hacía años. Mirando alrededor de la mesa, vio el legado de su hijo vivo y pulsante, no solo en Miguel y Lucía, sino en cada vida que la fundación tocaba. «Sabe», Eduardo dijo levantando su copa en un brindis, «hay un dicho español que dice, la vida no es medida por los años que vivimos, sino por los momentos que creamos y por las personas que tocamos. Alejandro entendió eso mucho antes de mí. Y ahora el Señor también entiende». Miguel respondió con una sonrisa. «Sí», Eduardo concordó, mirando para el retrato de Alejandro en la pared. «Ahora yo entiendo». Mientras el sol se ponía sobre Valencia, bañando la ciudad en tonos dorados, Eduardo Montero finalmente comprendió que el encuentro en el cementerio no había sido coincidencia, sino un regalo, una segunda oportunidad de honrar al hijo que había perdido y de construir un legado que realmente importaba. Antes de cerrar, me gustaría agradecer a usted que acompañó esta jornada emocional con nosotros. Si esta historia tocó su corazón, por favor, inscríbase en nuestro canal, deje su like y comparta sus pensamientos en los comentarios. Sus reacciones son lo que nos inspira a continuar creando contenido que emociona y transforma. Hasta la próxima.